Entré al banco con mi cabra a mi lado. No fue por capricho ni por espectáculo. Fue porque ella es parte de mi vida, de mi rutina, del camino que hago todos los santos días entre la milpa y el pueblo. La llamé Manuel porque a mi papá le gustaba ese nombre. Y vino conmigo desde el tiempo en que solo tenía una bicicleta y una caja de herramientas en la caja de la camioneta. Cuando las puertas automáticas se abrieron, el aire frío del aire acondicionado me abrazó como otro país. Las personas adentro usaban corbatas y zapatos brillantes. Yo venía con la camisa manchada de elote y las botas cubiertas de lodo de la tierra que cultivo. Caminé despacio, sujetando la correa con firmeza, cuidando cada paso para no lastimar a Manuel con las piedras del piso. Había un sonido de teclado, un zumbido bajo de conversaciones y el ruido de las personas manejando celulares. Cuando me acerqué al mostrador, sentí miradas atravesando mi espalda como agujas. Una mujer con labial rojo se reclinó hacia atrás y tocó el brazo de su acompañante, señalando discretamente. El gerente, un hombre alto, cabello peinado y camisa impecable, levantó la cabeza exactamente en el momento en que la cabra rascó el piso con una pata. Sonrió con esa cara de quien cree que ya lo ha visto todo, y la frase salió con una risa contenida en su boca. ¿Va a pagar con cabra? La frase se me atoró en la garganta como un viento frío. Escuché las risitas contenidas de las personas, como si se hubieran puesto de acuerdo para reírse juntitas. La cabra se quedó quieta. Me miró con esos ojos oscuros llenos de calma y sentí unas ganas enormes de irme, de regresar al camino de tierra donde nadie pregunta de dónde vienes. Pero había venido por algo más grande que mi orgullo. Había venido para hacer lo que prometí, y las promesas, para mi gente, valen más que vestimentas. Me quedé parado, sujetando la correa, sintiendo la respiración rápida de la cabra y el aroma de las flores de plástico que decoraban el mostrador. Respondí con voz baja, esa voz que viene de la rutina de sol y trabajo. No vine a pagar con cabra, vine a platicar sobre un proyecto para mi comunidad. El manager abrió los ojos como platos, como si hubiera hablado en otro idioma. Algunos murmullos aumentaron. Un niño, sentado en el banco al lado de su mamá, señaló discretamente al animal. La mamá se tapó la boca y el hijo sonrió, curioso. Llamaron a seguridad. Un hombre con chaleco vino hasta nosotros con un semblante de autoridad que no sabía bien dónde poner, entre el protocolo y la conveniencia del cliente que paga. Me mantuve tranquilo. El guardia habló algo formal. «Señor, no se permiten animales». Y yo respondí, «Él me acompaña. No hace ruido. Si es necesario, lo pongo afuera». Pero no era solo sobre reglas. Era sobre el tono con que me miraban, como si fuera una comedia ambulante. No veían el hecho de que detrás de las botas sucias había cuentas, contratos, camiones que necesitaba comprar para el trabajo, para sostener a las familias que trabajan conmigo en la tierra. En ese momento, los colores del banco me parecieron más duros, el gris del piso, el brillo frío de las mesas. Recordé las tardes en el mercado de la plaza, del vendedor de tamales que conocía mi cara desde niño. Pensé en las horas que pasé negociando por unos centavos más para comprar medicina para mi hija cuando estaba enferma. No dije nada sobre eso en ese momento. Guardé el recuerdo como quien guarda un objeto precioso. La humillación duele, pero no quiebra a quien conoce el valor de su propio camino. Me senté por un instante en un sillón que ofrecen para clientes. Manuel se quedó a mi lado, rascándose la cabeza en mi mano, buscando cariño. Una señora pasó y murmuró que aquello era un show. Otro hombre dijo en voz más alta, «¿Qué historia es esta? ¿Vino a pagar con cabra?» Casi me río. Casi. La risa sería un gesto inútil. En vez de eso, saqué del bolsillo un sobre sencillo, amarillento por el tiempo, y lo abrí con cuidado. Había adentro papeles que me daban el derecho de estar ahí. Había contratos de exportación, había notas de pago de proveedores de fuera, había unas placas con el nombre de mi finca, de mi rancho.
Había también una hoja arrancada de un cuaderno donde mi hija había dibujado un hospital con corazones en la puerta. Cuando mostré los papeles, el cambio fue como un temblor sutil. Las conversaciones cesaron por un segundo. Las miradas se desviaron de la cabra y se posaron sobre el sobre. El gerente se puso incómodo. Una empleada que reconocí de otras visitas se empezó a sonrojar. «Él tiene credencial», murmuró a la compañera de al lado. Ese pequeño gesto fue como abrir una puerta que creían cerrada con llave. Conté, en pocas palabras, quién era. No presumí fortunas ni me vanaglorié. Hablé de los camiones que necesitaba, de los viajes hasta los puertos, de las cartas de crédito para exportar el maíz que mi gente siembra. Hablé del sueldo de los hombres que trabajan en mi campo y que esperan que les pague al final del mes. Hablé de las mañanas en que salgo con las manos callosas y regreso cuando se mete el sol. Cada palabra era una piedra que ponía sobre la mesa para que todos pudieran ver. Pero no fue solo la racionalidad lo que cambió el ambiente. Fue la historia pequeña, el recuerdo de mi hija que apareció en el papel dibujado. Cuando hablé de ella, de cómo me pedía que hiciera algo que ayudara a los niños del pueblo, noté que algunos ojos se empezaron a humedecer. El gerente trató de sonreír de nuevo, solo que ahora la sonrisa sonaba gastada. Preguntó, en un tono que trataba de recuperar seguridad, «¿Y qué espera que hagamos?» Miré a Manuel, que estaba tranquilo, y dije, «Quiero una reunión con el director. No vine a rogar crédito en secreto. Vine a hablar de una sociedad, apoyo para la comunidad, líneas de crédito que lleguen a quien vive del campo, no solo a quien tiene corbata, y si es necesario, hago una oferta. Invertir para que este banco tenga un programa que atienda a nuestra gente». La sala se quedó en silencio. Esas palabras sonaron extrañas en ese ambiente que, hasta entonces, solo se había interesado en números y tasas. Algunos clientes empezaron a grabar con los celulares. Las redes sociales, pensé, devorarían aquello con sed. Pero no tenía prisa. Quien tiene una tierra que cuidar sabe que el tiempo es paciente. El director no estaba ahí. Dijeron que solo vendría a las 2 de la tarde. Pedí que me dejaran esperar. El gerente, con una mezcla de irritación y curiosidad, aceptó la condición, tal vez para evitar un escándalo ahí enfrente de tanta gente. Me pusieron en un cuarto pequeño, con una mesita y una silla que no combinaban con mis botas. Manuel se quedó a mi lado, acostado, mirando hacia las esquinas. Mientras esperaba, observaba a las personas. La señora del labial parecía ahora evitar mis ojos. El hombre que se había reído antes se rascaba la barbilla con pena. El niño que había señalado a la cabra ahora me miraba con una expresión que mezclaba miedo y ganas de aventura. Recordé cuando yo, niño, viajaba a la ciudad por primera vez y sentía esa misma mezcla. La ciudad me enseñó a tener paciencia y a hablar poco, porque menos es más cuando el corazón carga motivos. Cuando finalmente entró la directora, algo en la sala cambió. Era una mujer, más grande, con una cara que mostraba decisiones y noches sin dormir. Vino en pasos rápidos, vino con papel en la mano y se sentó frente a mí. No hubo ceremonia, apenas un instante en que nos miramos. Preguntó por qué había venido. Respondí con lo que había venido a proponer. Y fue ahí, en ese encuentro corto, que la historia empezó de verdad. Se sentó con la firmeza de quien ya tuvo que tomar decisiones difíciles muchas veces. Miré su cara y vi líneas que parecían mapas de ciudades enteras. Preguntó mi nombre y respondí despacio, como quien pronuncia una oración. Juan Silva. Frunció levemente las cejas, volteó algunos papeles y preguntó por qué había decidido entrar a la sucursal de esa manera. Expliqué de nuevo, con calma, que tenía una propuesta de sociedad para la comunidad, que necesitaba condiciones para mis camiones y líneas de crédito que llegaran a pequeños productores como nosotros. El gerente hizo entonces un movimiento que sonó como un ataque. Trató de convertir todo en broma otra vez, como si la risa
pudiera tapar la vergüenza. Dijo que aquel no era lugar para excentricidades, que si quería negociar había formas apropiadas y ropa apropiada. Su voz tenía ese hilo de superioridad que engaña al mismo que la usa. Algunas personas se rieron nerviosamente, otras clavaron los ojos en el piso. La mujer del labial cruzó los brazos, se mordió el labio y miró al hijo como diciéndole: «No hables con extraños». Fue ahí que sentí una mezcla de coraje y protección que me subió por el pecho. Coraje por la humillación, protección por Manuel y por toda la gente que, como yo, anda con el sudor en las manos y valor en el corazón. Respiré hondo y conté un poco más de mi vida. Hablé de cuando empecé vendiendo costales de elote en la feria, de cuando compré mi primer tractor con esfuerzo y de cómo crecí sin olvidar repartir. Hablé de los nombres de los hombres que trabajan conmigo, nombres sencillos, simples, y de cómo dependen de cada cosecha, de cada flete que puedo contratar. Cuando hablé del nombre de Ana Beatriz, se me apretó la voz. No conté entonces todo lo que había pasado, apenas dejé escapar lo que bastaba para que la sala sintiera. Algunas caras cambiaron. El gerente trató de retomar el control con una pregunta cortante. «Si usted tiene todo eso, ¿por qué entró con una cabra?». Y respondí: «Porque Manuel es de la familia, porque nunca dejé a nadie atrás, porque mi forma de llegar aquí no anula lo que conquisté». Hubo un murmullo, una sensación de que algo se había roto en el protocolo invisible de ese lugar. Un hombre se levantó y dijo que debería corregir la actitud, que había reglas para animales, que aquello distrae al público. Una voz joven, del tipo que aún no ha aprendido a disimular, habló fuerte. «¿Y si él quiere que ustedes lo escuchen, no será justo?». La joven era una empleada nueva del banco, tal vez al inicio de la carrera, y su valor fue como un pequeño destello. El gerente la miró con un desprecio que trataba de intimidar, pero ya era tarde. La semilla de la duda ya había caído. Fue cuando el guardia, con la radio en el pecho, anunció que alguien del extranjero había llamado para pedir información sobre mi empresa. El simple hecho de una llamada no me llenaba de orgullo, me llenaba de una extraña sensación de destino. El gerente, que hasta entonces trataba de mantener la pose, se puso visiblemente tenso. Salí del cuarto y caminé hasta la entrada de la sucursal, donde las personas murmuraban y señalaban. Había miradas curiosas, celulares levantados discretamente como antenas. Pensé en los videos que vendrían después, en los titulares fáciles que reducen personas a memes, pero estaba preparado para enfrentar el juicio. Había venido por algo más grande. Ahí afuera, cerca del vidrio que mostraba la calle, un viejo con un periódico bajo el brazo me reconoció y dijo bajito: «Juan, del rancho San Lucas». Habló con la naturalidad de quien comparte una historia del día a día. Otro hombre, con botas parecidas a las mías, inclinó la cabeza y murmuró: «Siempre te vimos pagar en la feria». Esas pequeñas señales me dieron fuerzas. No era solo sobre demostrar que tenía recursos, era sobre mostrar que lo que quería hacer era para el bien de muchos. Entré de nuevo, caminé hasta la mesa donde el gerente hablaba por teléfono y me lanzó una mirada que trataba de ser cortante, pero que ahora cargaba inseguridad. Me senté frente a la directora con los papeles abiertos. Mostré contratos, notas, registros de exportación. Leyó con calma, con la misma frialdad que antes, pero esta vez los ojos ya no se desviaron hacia la cabra. Había números ahí, sí, pero también había fotos, sonrisas de niños, una escuela con techo nuevo que ayudé a arreglar, imágenes de tractores y manos trabajadas. Expliqué la idea: crear un programa dentro de la sucursal que facilitara microcréditos, cursos de educación financiera para productores pequeños, un equipo que viajara a las comunidades para entender las necesidades. Propuse que una parte de las ganancias de un proyecto piloto fuera reinvertida en salud y educación de mi pueblo. La propuesta era práctica, no un discurso vacío. El gerente murmuró con el abogado del banco, señalando algo en los papeles. Escuché fragmentos: riesgo, compliance, margen.
Palabras que, al final de cuentas, servían para proteger las comodidades del poderoso. Escuché y respondí con claridad que entendía los riesgos, que conocía el valor del dinero y que tenía garantías. No era una invitación para glamour, era una propuesta de trabajo serio. Expliqué cómo los camiones que quería comprar no eran lujo, sino logística para exportar, que eso generaría empleos, impuestos y una cadena que beneficiaría a toda la ciudad. Hablé de números concretos, de contactos en el puerto, de contratos con compradores del extranjero. Cada argumento era una pieza de un rompecabezas que conocía bien. Mientras tanto, en el lobby de la sucursal, el gerente hizo algo que me dolió más que cualquier palabra. Se levantó y delante de todo mundo trató de reducir mi palabra a broma nuevamente. Habló fuerte que yo era apenas un ranchero que trató de hacer el espectáculo, que no comprendía los procesos del mercado moderno. Algunos clientes movieron la cabeza en concordancia, otros, al contrario, permanecieron en silencio. Fue un gesto calculado para recuperar el control. Respiré. No le di el placer del coraje. En vez de discutir, pedí que abriera una reunión con la dirección ejecutiva, que podía esperar, que no tenía prisa de mentiras, pero tenía prisa de justicia. Ella, la directora, me miró por un segundo, como midiendo el peso de mis palabras. Después se levantó, tomó el teléfono y empezó a hacer llamadas en serie. El gerente trató de poner un tono más formal, pero noté en sus manos el temblor de quien se da cuenta de que la obra que representó podía derrumbarse. Entonces algo inesperado pasó. Un periodista que estaba ahí para cubrir la inauguración de una sucursal cercana se acercó y preguntó si podía hacer algunas preguntas. El gerente trató de bloquear, luego le dijeron al reportero que aquello no era noticia, pero el reportero, con la paciencia de quien persigue historias, insistió. La cámara de un celular registró ese momento. Alguien del banco, tal vez avergonzado, puso el video en una red social antes de que me diera cuenta. Sentía que la calle y la ciudad empezaban a acercarse al vidrio, escuchando la conversación que hasta entonces era privada. El poder de la exposición me asustó por un instante, pero luego me di cuenta de que esa visibilidad podía usarse para algo bueno. Si la ciudad veía que un ranchero como yo exigía respeto y proponía soluciones para la comunidad, tal vez más puertas se abrirían. Tal vez las personas que siempre fueron dejadas de lado tuvieran un aliado. Cuando la directora me preguntó delante de todos, ¿y entonces cuál es su propuesta final?, puse los papeles, miré a Manuel, que descansaba tranquilo, y respondí algo sencillo e implacable. Quiero que este banco deje de ser solo un espejo para los ricos y sea un puente para el pueblo. Y si es necesario, compro parte de esta sucursal para garantizar que esto se haga en serio. La frase resonó en el salón sin necesidad de fiesta. El gerente se puso pálido. Algunos murmullos se esparcieron como olas. Vi en los ojos de la directora una mezcla de sorpresa y cálculo. La oferta, directa, improbable, había puesto el juego en otro tablero. Regresé adentro con la calma de quien ya aprendió que palabra bien puesta vale más que grito. Extendí la carpeta sobre la mesa y dejé que los papeles hablaran por mí. Había contratos con sellos de empresas del otro lado del país, facturas de flete, copias de órdenes de compra de compradores del extranjero. Algunas hojas tenían el sello de una cooperativa que conozco desde los tiempos en que mi papá aún respiraba fuerte y cambiaba historias con los vecinos en la plaza del pueblo. Puse también placas pequeñas que uso en entregas, fotos de los silos llenos, recibos de exportación y una tarjeta sencilla, de plástico y sucia, con el nombre de mi finca y un número de registro que cualquiera podía verificar. Las personas, que hasta entonces se habían burlado de Manuel, ahora se acercaban en silencio curioso. El gerente, que había tratado de convertir todo en comedia, retrocedió apenas un paso, como quien retrocede ante algo que no esperaba. Una empleada, la joven que había hablado a mi favor, murmuró algo a la compañera y señaló discretamente uno de los contratos.
Alguien murmuró el nombre de mi propiedad, Rancho San Lucas, y escuché un chasquido. Un hombre de la mesa de al lado dijo bajito: San Lucas. Conozco ese nombre, ya vi camiones con esa placa en la carretera. La ciudad aparece con una memoria propia, y cuando la ciudad reconoce, las caras cambian. Abrí otra carpeta más pequeña y mostré comprobantes bancarios, estados de cuenta y garantías. No estaban arreglados para impresionar. Estaban arreglados para demostrar que aquello no era una vanidad, sino un trabajo bien hecho. Expliqué con claridad: los camiones que pedimos no son para presumir, son para llevar elote y algodón al puerto, para cumplir contratos que ya tenemos. Cada camión significa más empleos, más carga siendo procesada, más impuestos entrando al municipio, más personas que podrán pagar la escuela y la medicina. Hablé de la logística, hablé de los números, hablé de la maldita cadena productiva que nace en mi milpa y se extiende hasta el mercado de exportación. Usé términos que el banco exigía para entenderme, porque sé que idioma de banco es número y plazo. Mientras hablaba, una clienta se sorprendió y habló fuerte. Siempre le compré elote al señor en la feria. Su familia siempre fue seria. Había ahí una fuerza silenciosa que me amparaba. El reconocimiento público de quien me conoce de cerca. Alguien trajo a la memoria que cuando hubo la inundación el año pasado, renté transporte y llevé víveres a las familias ribereñas sin cobrar nada. Pequeños gestos que, de repente, tenían peso en esa sala donde antes solo valían guantes blancos y contratos. El gerente trató, de nuevo, de retomar el control con una especie de broma disfrazada de pregunta técnica. Si usted es productor, ¿por qué no vino con un representante formal? ¿Por qué no mandó al departamento jurídico? Respondí que había venido yo mismo porque cuando se trata de comunidad y compromiso, la presencia tiene más valor que una firma distante. Además dije, mi representante es el mismo que me acompaña desde hace años. Y toqué la cabeza de Manuel, que me rascó la rodilla con el hocico en un gesto de cariño. Algunos se rieron, otros no. Entonces, algo decisivo pasó. La llamada que el guardia mencionó se escuchó con más claridad. Había una llamada de la oficina central de la empresa que compra aquí en la ciudad, confirmando contratos y preguntando si el banco no tendría interés en apoyar un proyecto más grande. La directora escuchó, tomó notas y se volteó hacia mí con una mirada que ahora buscaba más que una disculpa para echar a un hombre con cabra. Buscaba entender si aquello podía, de hecho, tener impacto económico. Eso me dio la oportunidad de mostrar documentos que probaban la veracidad de lo que decía. Cartas de compradores extranjeros, emails impresos donde hablaban de la calidad del elote, hojas de ruta de los viajes al puerto de Veracruz, referencias de otros empresarios que ya habían negociado conmigo. Un señor más grande, que parecía cliente habitual, se acercó con modo pausado y sosteniendo un periódico local. Vi su nombre en la sección de economía, me dijo, extendiendo el periódico. El título era sobre pequeños productores que empezaron a exportar gracias a un grupo de cooperativas de la región. Abajo, una línea mencionaba Rancho San Lucas, sociedad creciente con importadores. Esas palabras en el papel eran como semillas que germinaban ahí mismo. Prueba pública. Otras personas empezaron a recordar pequeños intercambios, compras, historias de quien ya había visto mi camioneta cargada por la mañana antes de que saliera el sol. Mientras la sala se llenaba de murmullos, me di cuenta de un fenómeno curioso. La misma persona que se había reído minutos antes, miraba ahora con atención y tal vez con vergüenza de la risa. El gerente se acomodó el traje. Intercambió confidencias con su abogado, que consultó una carpeta con cláusulas y riesgos. Mis documentos, sin embargo, no eran solo boletos. Eran compromisos concretos. Había traído garantías, propuestas formales de proyecto y hasta un borrador de contrato en que proponía un fondo inicial para empezar el piloto de microcréditos. Abrí otro sobre y con cierto cuidado mostré una hoja doblada. La hoja donde, semanas antes,
Había garabateado en casa el nombre del proyecto y la idea de crear un programa de crédito para pequeños productores que nunca habían tenido acceso a líneas justas. En el margen había anotado el nombre de mi hija, Ana Beatriz, con letras chiquitas. Contar esa parte fue duro. Expliqué que el proyecto nacería en memoria de ella, que siempre vio en la cara de los niños del pueblo el reflejo de las dificultades que esas familias enfrentaban. Fue un momento íntimo en público. La sala respiró diferente. No se trata solo de números, se trata de propósito. Y cuando el propósito aparece ahí donde antes solo había arrogancia, la moral del lugar cambia. Uno de los gerentes asistentes, que antes estaba tieso como pegado a su silla, vino hasta mí y bajito dijo: «Señor Juan, si usted nos da tiempo y garantías, el banco puede considerar un programa piloto». Las palabras fueron dadas con cautela, pero eran un avance. Reconocieron que había algo que merecía análisis. En ese instante, me di cuenta de que la historia estaba dejando de ser solo mía y se estaba volviendo de todos aquellos que, de alguna forma, querían justicia. Una muchacha que trabajaba con microcrédito en la presidencia municipal se acercó y pidió información de contacto. Un representante de una ONG local que había apoyado proyectos de saneamiento me miró con una sonrisa contenida y habló: «Si puedo, quiero ayudar en la articulación». Las piezas del rompecabezas se iban encajando, no por magia, sino porque había trabajo y voluntad atrás. El gerente, ahora más contenido, caminó hasta el área de clientes y con la voz que trataba de ser firme, anunció que la dirección tendría que analizar las propuestas y que, por mientras, no podía haber decisiones ahí en el momento. Vi en sus ojos una mezcla de alivio y temor. Alivio por reponer los protocolos, temor por haber sido agarrado en contradicción delante de la comunidad. Salí de la sucursal esa tarde diferente. El cielo parecía más azul que cuando entré. La ciudad hervía de comentarios y Manuel me siguió al lado, tranquilo como si nada hubiera pasado. En la calle, muchos me saludaron con la mano, otros aún observaban con desconfianza. Sabía que el reconocimiento que había empezado a arrancar ahí no estaba garantizado para siempre. Había aún mucha desconfianza en el mundo que valora la etiqueta más que el trabajo. Pero sentí que algo había cambiado. La ciudad había visto que la apariencia no es capaz de medir responsabilidad. Y por dentro, sentí un hilo de esperanza de más. Porque cuando las personas reconocen, las puertas se abren. Cuando la sala se enfrió por un segundo y todas las miradas se volvieron hacia mí, dejé que el silencio hablara antes de que yo hablara. Sostuve la foto que siempre cargo en el bolsillo como si fuera un talismán. Ana Beatriz, con cabellos amarrados en 2 trenzas, riéndose con un diente faltando que decía que era encanto. Mostré la foto sin pedir permiso, porque a esa hora no se trataba de pedir. Se trataba de recordar. La directora miró la foto y algo nítido pasó por su cara. No era solo curiosidad, era reconocimiento de que detrás de los números existe gente, nombres, sangre caliente que ama. Conté la historia. No la conté toda de una vez, conté pedazos, porque así se da el respeto a los que escuchan y porque los recuerdos vienen como heridas que necesitan ser cuidadas despacio. Hablé de cuando Ana se enfermó, de cuando los doctores dijeron que el problema era serio y de cómo me sentí pequeño delante de un hospital que parecía demasiado lejano para nuestra familia pobre del campo. Hablé de noches en vela, de viajes de madrugada para traer medicina que la ciudad más cercana vendía, de la cara de mi mujer, que trató de aguantar el dolor con fuerza para que los dos no nos derrumbáramos. Dije que, en una de esas noches, Ana me jaló de la manga de la camisa y, con esa vocecita que aún hoy me resuena, me pidió que hiciera algo por los niños del pueblo. Dijo que, si podía, construiría un lugar donde los niños no tuvieran que viajar horas para ver a un doctor, donde nadie tuviera que escoger entre comer y pagar una consulta.
Dibujó un hospital en un papel tamaño carta con corazones dibujados en la puerta y me entregó ese dibujo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Guardé ese papel como quien guarda una promesa. Cuando se fue, no tuve tiempo para lamentarme con palabras vacías. Tuve que transformar el dolor en acción. La promesa que hice ese día se volvió un proyecto que cargué como si fuera un hijo. Y es por eso que entré a ese banco con Manuel. Porque la necesidad de mi pueblo no puede esperar a que me vista con corbata para ser tomado en serio. Entiendo de tractores, de fletes, de contratos. Entiendo de gente que se levanta a las 5 y no tiene tiempo para formalidades. Y fue por esa gente que decidí no callarme. Le expliqué a la directora que no buscaba compasión, buscaba sociedad. No quería donaciones que aliviaran apenas por un día. Quería un plan sustentable que posibilitara atención médica, educación preventiva y líneas de crédito con intereses justos para que pequeños productores pudieran invertir sin miedo de perder la tierra al primer contratiempo. Hablé de las noches en que conté monedas para pagar el transporte hasta la ciudad y de cómo esa experiencia me enseñó a valorar cada centavo invertido en salud comunitaria. La directora pidió detalles. Preguntó cuántos niños serían atendidos al inicio, cuál sería el costo estimado, cómo eso podía ser sustentable. Respondí con la misma claridad con que hago órdenes de compra. Expliqué la logística, los números, los socios que ya había buscado, una ONG de salud rural, un técnico de enfermería que había salido de mi ciudad años atrás y quería regresar para ayudar. Hablé de los espacios que podríamos usar inicialmente, de cómo la sucursal podría crear líneas de crédito adaptadas en sociedad con cooperativas locales. Usé términos que la sala entendía, porque aprendí a traducir el idioma de los afectos al idioma de los bancos cuando es necesario. Mientras hablaba, vi ojos húmedos entre los presentes. No era solo emoción por lástima, era emoción por reconocimiento. Un hombre en la esquina, que hasta poco antes se había reído de la escena, se limpió los ojos discretamente. La joven empleada del banco que yo ya conocía se acercó y con voz baja dijo que desde hace meses venía pidiendo a su gerente que el banco volteara más hacia las comunidades vecinas. «Usted trajo lo que nosotros no teníamos valor de pedir», murmuró. Esas palabras me dieron fuerza para seguir. No se trata de ganar un día. Se trata de sembrar para el futuro. Conté también de las noches en que hice sacrificios para mantener a los trabajadores pagados. Hablé de la vez que vendí parte de una cosecha para comprar medicinas para una vecina y de cómo, aún sin mucha escolaridad formal, aprendí a tratar con contrapartes comerciales. Recordé las pequeñas victorias. La vez que logramos exportar a un país lejano y el nombre de mi rancho apareció en una lista de proveedores serios. Esos detalles probaron que no era un soñador sin pies en la tierra, sino alguien capaz de hacer que las cosas pasen. En cierto momento de la conversación, conté un recuerdo que siempre hace que se apriete el pecho. La última vez que Ana y yo fuimos al mercado de la ciudad. Me agarró de la mano y me dijo, mirando las vitrinas y la ropa que yo no podía comprar: «Papá, un día vas a abrir puertas para quien no tiene zapatos limpios». Me reí con ese recuerdo, porque aún parecía imposible que una niña pequeña dijera algo tan grande. Pero la verdad es que, muchas veces, las palabras de los niños tienen más claridad que el habla de los adultos llenos de miedo. La directora me escuchó en silencio. Al final dijo algo sencillo: «Usted habla con convicción». Convicción, sé, es diferente de arrogancia. Convicción es lo que mueve la mano que siembra la semilla aun cuando la lluvia se tarda. Pidió ver los documentos y el plan nuevamente para que todo fuera evaluado con calma. Y respondí que tendría paciencia, mientras también recordaba que la paciencia del pueblo tiene límites cuando el acceso a la salud es urgente. Pedí que consideraran un proyecto piloto que podría empezar en pocos meses. Propuse metas, indicadores, mecanismos de transparencia. No quería que esto fuera un acto de caridad. Quería que fuera una política concreta de impacto social. Cuando terminé,
La sala tuvo un silencio largo, de esos que pesan y que quedan. La directora hizo una pausa, sostuvo mi mirada y dijo que llevaría la propuesta al comité y analizaría las garantías que había traído. Nada fue decidido ahí, pero ese «voy a analizar» sonó diferente del desprecio inicial. Sonó como promesa de comienzo. Salí de la sala con el corazón un poco más ligero. Sentía que, de algún modo, el dolor que cargaba había encontrado eco. Y mientras caminaba hacia la puerta, acaricié la cabeza de Manuel. Me miró con la paciencia de quien sabe que, a veces, acompañar es esperar. Cuando puse la propuesta en la mesa, no esperaba pompa ni aplausos. Esperaba solamente abrir una puerta que, hasta entonces, parecía cerrada por prejuicio. Respiré hondo y hablé claro. No quiero humillar a nadie. Quiero sociedad. Y si es necesario, compro parte de esta sucursal para garantizar que el programa salga del papel. Las palabras salieron sencillas, como quien habla de su trabajo diario, pero tenían el peso de quien ya firmó cheques y agarró contratos con manos callosas. El efecto fue inmediato. El gerente se llevó la mano a la cara como si hubiera recibido una cachetada. La directora dejó caer el bloc de notas por un instante. Fue solo un segundo, pero se alcanzó a ver la sorpresa. Algunos clientes murmuraron. La joven empleada del banco que me había apoyado me miró como si hubiera hecho un truco de magia. «No está bromeando», dijo. Mostré nuevamente los documentos que comprobarían mi capacidad. Estados de cuenta, garantías, cartas de crédito. No era una oferta de garganta. Era una propuesta con base en cuentas y promesas cumplidas. Hubo un intercambio rápido entre el gerente y el abogado del banco. Escuché palabras que me sonaron como órdenes: evaluación, due diligence, garantías. Términos técnicos que, al final, solo dicen si la confianza puede ser contabilizada. Propuse un modelo práctico. Empezar con un programa piloto que el banco administraría en conjunto con una fundación que yo ayudaría a implementar. Yo pondría un fondo inicial, capital propio, y entraría como socio mayoritario en un proyecto social de la propia sucursal, con cláusulas que obligaran transparencia y resultados medibles. Si era necesario paso a paso, dije, firmaría un acuerdo vinculante para asegurar que el proyecto se mantuviera. El gerente, que hasta ese momento había tratado de mantener la pose de superioridad, ahora trató de negociar en el campo de las etiquetas. «Señor, existen reglamentos, vean los riesgos». Respondí con serenidad que comprendía esos riesgos y que por eso mismo traía garantías. No era arrogancia, era responsabilidad. Mostré el plan de negocios, los contratos ya firmados con compradores en el puerto de Veracruz. Expliqué el margen esperado, la previsión de flujo de efectivo. Hablé como un hombre del campo que aprendió a hablar el idioma de las hojas de cálculo cuando es necesario. La noticia empezó a esparcirse. Un cliente grabó un fragmento con el celular y luego la agitación salió por la calle. Una reportera local apareció con su blog y una cámara pequeña, sorprendida por encontrar ahí una historia que, de repente, tenía drama, economía y dolor humano. Hizo preguntas rápidas, anotó frases que después estarían en un video corto que circuló por la ciudad en pocas horas. Redes sociales locales agarraron la escena. El ranchero con la cabra en el banco, el gerente pálido, la directora evaluando papeles. La visibilidad aumentó la presión pública y conmigo creció la responsabilidad de hacer aquello bien. Fuera del banco, amigos y socios empezaron a llamar por teléfono. El presidente de la cooperativa confirmó que podía poner documentación adicional. El técnico de la ONG de Salud Rural dijo que alistaría recursos humanos. Un proveedor del puerto garantizó que había espacio para más fletes. En mi teléfono, mensajes llegaban con fuerza. «Estamos contigo. Esto va a cambiar todo. Cuenta conmigo». La ciudad, que poco antes había murmurado bromas, ahora miraba atenta, como si hubiera despertado a una nueva posibilidad. Dentro del banco, la directora pidió calma y convocó una reunión con el consejo local.
El abogado del banco pidió documentos formales y propuso una fase de evaluación técnica. El gerente, herido en el orgullo, reaccionó con cautela burocrática, tratando de recuperar la autoridad con reglas y procedimientos. Pero había algo que no podría controlar: la opinión pública que ahora observaba y juzgaba. Clientes antiguos del banco empezaron a cuestionar la postura del gerente entre ellos. Algunos locales más influyentes mandaron mensajes directos a la directora pidiendo que la propuesta fuera considerada con atención. El clima se puso tenso. Sentía que cada palabra mía era una apuesta y que cada silencio era un juicio. Propuse entonces un mecanismo de transición, un acuerdo preliminar, firmado por ambas partes y sujeto a due diligence en plazo corto, 30 días, con depósito de garantía y cláusulas de salida clara en caso de que los objetivos no fueran cumplidos. Aquello daba seguridad al banco y al mismo tiempo cobraba compromiso. Expliqué que no se trataba de comprar la sucursal solo para tener poder, sino de crear un espacio institucional que fuera responsable con la comunidad. Era una compra con propósito, no una toma de control por vanidad. El abogado pidió que formalizáramos la propuesta por escrito ahí mismo. Agarré una hoja y garabateé puntos esenciales: capital inicial, gobernanza conjunta, indicadores de impacto, auditoría independiente, cláusulas de protección para empleados y continuidad de los servicios. La directora leyó y anotó. La reportera registró. El gerente respiró hondo y dijo que necesitaba consultar al Consejo Regional. La frase parecía sellar una distancia, no un rechazo, sino una barrera burocrática que, en muchas ocasiones, sirve para preservar el status quo. Sin embargo, algo inesperado le dio más combustible a la historia. Un video corto que circuló fuera del banco mostraba en pocos segundos el momento en que le respondí al gerente con calma y anuncié la propuesta. Las reacciones surgieron el mismo día en grupos de mensajes, en radios locales, hasta en un blog regional. La gente del pueblo empezó a comentar y a compartir, y mensajes de solidaridad llegaron de otras ciudades. La presión popular podía ser un instrumento peligroso, jugando con la autonomía de decisión, pero también servía para demostrar que no era solo mi deseo, era la voluntad de una comunidad entera. Mientras la directora se preparaba para mandar la propuesta al comité, recibí una llamada de mi contador. Había una oportunidad para asegurar capital adicional si confirmaba plazo y garantías. Era la confirmación de que el plan financiero podía caminar. Pero, en ese instante, la directora atendió el teléfono del banco. Escuché apenas su voz y vi su cara cambiar. La expresión se le cerró, los ojos se le estrecharon, y la pluma que sostenía se quedó inmóvil. Del otro lado, alguna autoridad del Consejo Regional habló, y la conversación fue breve, pero contundente. La directora colgó el teléfono, nos miró y dijo: «Necesitamos platicar en privado». Toda la sala contuvo la respiración. Me quedé ahí, con el borrador del acuerdo en la mano, viendo cómo la oferta había transformado la dinámica del lugar. El gerente, que antes se había burlado, ahora era un hombre que cuidaba su reputación y sus riesgos. La directora era el puente entre el banco y la ciudad, y yo, un hombre sencillo con una cabra, era el sujeto que había puesto una posibilidad nueva sobre la mesa. Había éxito ahí, pero también resistencia. El juego había cambiado, y sabía que las decisiones grandes suelen venir con batallas burocráticas. La directora cerró la puerta de la sala y pidió que todos los otros esperaran en el lobby. Se levantó despacio, me miró y dijo: «Tenemos una llamada del Consejo Regional y quieren platicar sobre los términos. Puede ser bueno o puede ser peligroso». Su tono era serio. La observé, sintiendo la tensión crecer como el viento antes de la tormenta. Fuera del banco, la ciudad ya hacía sus apuestas. Adentro, el destino parecía colgado de un hilo frágil. La directora regresó de la sala de reuniones con la cara cerrada, pero con algo diferente en la mirada, una mezcla de preocupación y determinación.
Se sentó frente a mí y dijo que el Consejo Regional quería ver garantías formales y que había riesgos regulatorios que considerar. Expliqué todo de nuevo, con paciencia. Hablé de la urgencia, de las familias que esperaban, de los niños que podrían ser atendidos. Mostré recibos, cartas, contactos de socios. Escuchó e hizo preguntas duras, como un cirujano que examina a un paciente antes de operar. Al final, dijo que llevaría al comité, pero que había una condición. Antes de cualquier firma, el banco exigiría un plan de gobernanza claro, reportes trimestrales y auditoría independiente. Acepté las condiciones. Sabía que eran necesarias para evitar que la iniciativa se perdiera en buena intención y mala ejecución. Pedí que fuera incluida una cláusula que garantizara transparencia para la comunidad, porque nada me haría más feliz que ver al pueblo involucrado en las decisiones. La directora estuvo de acuerdo. Así empezamos a transformar la promesa en cosas concretas. Reuniones de planeación, definición de metas, levantamiento de costos y contactos con proveedores de equipos médicos. El gerente, aquel que se rió al principio, trató de mantener postura. No hubo gran escena de confrontación pública. En vez de eso, se refugió en pequeños actos de resistencia, atrasos en la entrega de documentos, preguntas protocolarias en exceso, amenazas veladas de que el proyecto no era prioridad para el banco. Lo vi en algunas reuniones, cruzándose de brazos, con los labios delgados. El cambio que propuse tocaba directamente su orgullo, y orgullo herido busca defensa. Pero la marea estaba a mi favor. La ciudad observaba y la opinión pública empezó a presionar con llamadas, mensajes, peticiones de aclaración. Hubo un día en que, en el salón de la sucursal, el gerente fue obligado a pedir disculpas públicamente. No fue una escena de Hollywood, fue sencilla y humana. Habló fuera del guión, con la voz temblorosa, y dijo que había juzgado mal. Habló de protocolos y de que las apariencias no definen el valor de nadie. Las palabras llegaron pequeñas pero verdaderas. Me entregó una tarjeta con la mano abierta y dijo que estaba dispuesto a aprender. Extendí la mano y la apreté. El apretón fue corto, pero se sintió como un pacto. Algunos clientes aplaudieron, otros fingieron indiferencia. Vi un brillo de alivio en la cara de la joven empleada del banco que me había defendido desde el principio. Mientras la formalización pasaba, armamos un comité con representantes de la comunidad, el presidente municipal local, un representante de la cooperativa, un técnico de la ONG de salud, la joven empleada del banco y yo. Creamos un reglamento, definimos indicadores de éxito, número de consultas, tiempo promedio de respuesta, número de microcréditos aprobados y tasa de morosidad aceptable. Nada fue decidido de repente. Peleamos puntos, negociamos directrices. Todos los que estaban ahí tenían algo que perder y algo que ganar. La gobernanza era el pilar que transformaría un gesto en política pública para nuestra gente. La primera entrega de equipos fue modesta. Un consultorio móvil, unas carpas para triage, materiales básicos de primeros auxilios. Nada grandioso, pero suficiente para empezar. El primer día de atención, llevé a algunos niños de mi comunidad que por primera vez pudieron ver a un doctor sin tener que agarrar una camioneta y andar horas por la carretera. Vi mamás que sostenían las manos de los hijos y respiraban como si se hubieran quitado un peso. Vi a un hombre mayor llorar cuando un técnico le explicó que la medicina que necesitaba podía ser proporcionada a precio justo. Esas pequeñas señales eran lo que llamamos resultado real. El banco empezó a ofrecer cursos de educación financiera en los salones comunitarios. Enseñé junto con voluntarios cómo leer un contrato sencillo, cómo negociar un plazo de pago y cómo organizar una hoja de gastos. Vi miradas antes inseguras transformarse en caras que entendían que no estaban condenadas por la falta de conocimiento. El programa de microcrédito aprobó las primeras líneas para productores que habían participado en las capacitaciones. Había juicio, supervisión
y sobre todo acompañamiento. No era caridad, era inversión en capacidad productiva. Pero la transformación no fue homogénea. Algunos empleados del banco resistieron de forma más dura. Un gerente regional, fuera de la sucursal, trató de frenar la iniciativa, alegando que esto podría diluir la marca y traer problemas de compliance. Recibimos un oficio sugiriendo una reevaluación de la política de riesgo y una revisión completa del proyecto. Fue un golpe técnico, con palabras pulidas. Respondimos con documentos, cronogramas y reportes de impacto emergente. La ciudad empezó a movilizarse. Comités de apoyo, entrevistas en radios locales, videos en las redes sociales mostrando que el proyecto funcionaba. La presión social inclinó la balanza. En paralelo, la repercusión creó una ola de oportunidades. Una fundación internacional mostró interés en cofinanciar el proyecto si lográbamos probar resultados en las primeras semanas. Un empresario local ofreció logística gratuita para los viajes al puerto por 3 meses. La cooperativa ofreció garantías compartidas para reducir el riesgo de las líneas de crédito. Esas alianzas fortalecieron el proyecto y dieron más credibilidad a nuestro esfuerzo conjunto. Todo lo que antes parecía improbable empezó a encajar por voluntad de muchos. Hubo, sin embargo, una sombra. Una pequeña facción de clientes tradicionales del banco empezó a murmurar que estábamos politizando la institución. Se decía que mi presencia y la exposición mediática alejarían inversionistas serios. Recibí mensajes anónimos, llamadas con quejas y hasta una carta formal pidiendo que el banco reconsiderara la participación en proyectos sociales. Esos episodios mostraron que no todo cambio es aceptado de buena gana por quien se beneficia del status quo. Necesitábamos consolidar prácticas y probar que el retorno social era también retorno económico. Con el paso de los meses, los reportes mostraron resultados positivos. Consultas médicas atendidas, microcréditos implementados, familias con acceso a exámenes básicos y medicación. La directora, que al principio había sido cautelosa, empezó a defender públicamente el proyecto en reuniones del consejo. El gerente regional, después de análisis y presión pública, aceptó el modelo piloto con restricciones y acuerdos de monitoreo. La joven empleada del banco fue promovida y asumió la coordinación de las acciones comunitarias de la sucursal. Verla liderar con rigor y cariño fue para mí una emoción casi paterna. Sin embargo, sentí que aún había una historia no resuelta. No todos los prejuicios morales se borran con un apretón de manos. Uno de los clientes que más se había burlado al principio continuó reacio y después de una reunión tensa pidió formalmente la revisión de mi historial crediticio, una maniobra que buscaba desestabilizarme. Convoqué a mi contador, mostramos todos los documentos y con calma resolvimos el asunto legalmente. El episodio mostró que siempre habrá quien trate de trabar el avance, pero también mostró que, cuando hay verdad y pruebas, la justicia puede caminar a nuestro favor. La comunidad empezó a sentir cambio en las calles. Menos personas viajando horas por consulta, más tiempo para el trabajo y para la familia, menos preocupación por emergencias. En el primer aniversario del proyecto piloto, hicimos una pequeña ceremonia en la plaza. Corte de listón modesto, discursos cortos, agradecimientos sinceros. Pusimos una placa con el nombre del proyecto en memoria de Ana Beatriz. La placa decía que ahí se practicaba dignidad y servicio. Muchos lloraron ese día. Yo también lloré, pero no fue solo por emoción. Fue por la sensación de deber cumplido. El comienzo de algo que siempre imaginé escuchando la voz de mi hija. Pero la vida real no se para por fiesta. Sabía que necesitábamos consolidar resultados para transformar el piloto en política fija. Había otros bancos observando, reguladores atentos y el juego político local que, como siempre, podría voltear la mesa si intereses mayores estuvieran en juego. Aún había obstáculos, algunos administrativos, otros de mentalidad, pero la transformación ya había empezado. Y aquello era más grande de lo que podía hacer solo. Llegó el día de la inauguración,
y desperté antes del sol, como siempre. El pueblo parecía más vivo esa mañana. Había banderitas en las calles, tamales vendiéndose en la plaza, mamás arreglándoles el cabello a los niños. Manuel se puso inquieto en el patio y tuve que amarrarle la correa con cuidado para que no saliera corriendo detrás de los pájaros. Cuando caminé hasta la plaza donde montaron el pequeño consultorio y la carpa de triage, vi caras conocidas, caras de quienes trabajaron conmigo en las cosechas, de vecinos, del padre de la parroquia, de la directora de la escuela que siempre pidió atención para los niños. Había también personas que no conocía, venidas de ciudades cercanas, y algunos periodistas que, discretos, ponían sus cámaras para registrar. El corte del listón fue sencillo. La directora del banco estaba ahí, con una sonrisa más ligera de la que tenía la primera vez que me recibió. El gerente que se rió ese día estaba a su lado, con la postura más humilde que le he visto. Cuando ella habló en público, contó la historia de cómo un hombre entró con un animal al banco y trajo más que números. Trajo un compromiso con su gente. Habló de las dificultades y de las negociaciones, de las cláusulas y de la gobernanza, y en la audiencia algunas personas se secaron los ojos. Subí al pequeño estrado y me vi delante de tanta gente que casi se me falla la voz. Respiré y empecé a hablar de lo que siempre he hablado. Del trabajo, de la promesa y de la memoria de Ana Beatriz. Conté de nuevo, resumido, para quien no conocía la historia. Sobre el dibujo de mi hija con corazones en la puerta del hospital, sobre las noches contadas a su lado, sobre la promesa transformada en acción. Hablé de las personas que ayudaron, de los socios, del técnico de enfermería que regresó para prestar servicio, de la joven empleada del banco promovida que ahora coordinaba el programa comunitario. En determinado momento, llamé a la familia al estrado, mi esposa, mi hermana, algunos de los trabajadores del rancho, y entregué una placa pequeña que decía el nombre del proyecto, Centro Comunitario Ana Beatriz. La placa brilló bajo el sol, y los niños aplaudieron como si fuera un gol del equipo local. Después de la ceremonia empezaron las atenciones. Vi mamás llevando hijos para triage y escuché saludos sencillos. Muchas gracias, señor Juan. Que esto nos ayude mucho. Un hombre que hasta poco antes había pasado por mí con cara de desdén, vino con la mano extendida y dijo bajito, «Perdón». Esa petición, pequeña y sincera, tuvo un peso enorme. Apreté su mano con la misma firmeza que usé para apretar la mano del gerente cuando pedimos que nos ayudaran. Me di cuenta ahí de que pedazos de vergüenza pueden ser cosidos con gestos de reparación, y que la dignidad es una moneda que se recupera con respeto. Al lado del centro montamos un pequeño salón de educación financiera donde yo y voluntarios dábamos talleres. La primera clase era de mujeres de la comunidad que querían aprender a calcular costos de producción y negociar mejor sus productos en la feria. Una de ellas me agarró la mano y, con una sonrisa tímida, dijo que ya había empezado a ahorrar para comprar una caja de empaques para vender dulces caseros. Pequeñas conquistas que multiplican esperanza. Esa era la sensación que me acompañaba mientras andaba entre las carpas. Con el tiempo, el proyecto creció. El banco aprobó más líneas de crédito, con intereses justos y plazos adaptados a la cosecha. La cooperativa garantizó parte de las operaciones y el puerto de Veracruz recibió más cargas con el sello de nuestra región. Empleos fueron preservados, nuevas oportunidades surgieron y muchos jóvenes que antes pensaban en migrar lejos empezaron a ver un futuro ahí mismo. Las consultas médicas disminuyeron las emergencias que venían de atrasos en las atenciones. La prevención empezó a hablar más fuerte que la desesperación. El cambio no fue instantáneo ni perfecto, pero era real. Los meses que siguieron trajeron también lecciones duras. Aprendí que proyectos sociales dentro de instituciones financieras necesitan reglas rígidas para sobrevivir a intereses diversos. Aprendí que el control y la transparencia son lo que impiden que las buenas intenciones se pierdan en el camino. Tuvimos auditorías, reestructuraciones,
reuniones largas con el comité de gobernanza. En una de esas reuniones, recuerdo que el gerente regional, aquel que era escéptico, presentó un reporte con datos que probaban la eficiencia del programa piloto. Habló con convicción sobre indicadores reducidos de morosidad y aumento de flujo comercial en la ciudad. Sonreí y pensé que, de cierta forma, habíamos transformado escepticismo en causa común. El periodista que cubrió nuestro primer día me mandó una carta meses después, diciendo que la historia se había esparcido por estados vecinos y que otras ciudades querían replicar el modelo. Recibimos visitas de presidentes municipales curiosos, de representantes de ONGs, de maestros de universidades que querían estudiar el impacto social. Todo aquello empezó porque una persona decidió no aceptar la risa fácil y actuó con propósito. Esa percepción me dejó humilde y determinado al mismo tiempo. Ser humilde no es ausencia de ambición, es saber lo que se quiere y buscar el mejor camino para llegar ahí sin atropellar a nadie. Manuel envejeció conmigo en esos meses, y cada vez que aparecía en la plaza niños corrían para hacerle cariño. Era un símbolo vivo de la sencillez que cargamos. No era lujo ni broma, era compañía, como muchos de nosotros que no tenemos que llamar ostentación, pero tenemos afecto. Un domingo, después de cerrar algunas entregas, me paré en la puerta del centro y me quedé viendo a los niños jugar. Una niña pequeña corrió hasta mí y me entregó un dibujo. Dibujó el edificio del centro, con corazones en la puerta, como el que Ana había dibujado años antes. Sostuve ese dibujo como un tesoro. Con el paso del tiempo, las personas de la ciudad empezaron a usar el banco de manera diferente. El gerente, que se rió, ahora más viejo en experiencia, venía a veces a platicar conmigo sobre nuevas ideas. Hablábamos de cómo transformar parte de las ganancias en becas de estudio, de cómo crear un programa de lectura en las escuelas. La directora continuó firme como puente entre el banco y la comunidad, y la joven empleada del banco se había vuelto un ejemplo de que las puertas pueden ser abiertas por quien tiene valor de posicionarse. Lo que quiero dejar claro es que la historia no acaba con una placa o un corte de listón. El legado es una construcción diaria. Hay días en que hay progresos, hay días en que retrocesos, pero cuando se tiene una comunidad que participa y fiscaliza, cuando hay transparencia y voluntad política, el ciclo cambia. Y sobre todo, aprendí que la dignidad no se negocia. No se compra con corbata ni se pierde por culpa de una ropa sucia. La dignidad se sostiene con acciones, con compromiso y con el reconocimiento del otro. Si me preguntan hoy si haría todo de nuevo, respondo que sí. Entraría al banco con Manuel otra vez, si fuera necesario, porque a veces hay momentos que exigen valor visible para que el cambio invisible empiece. Ese día me enseñó que un gesto sencillo puede ser el inicio de una transformación compleja, y que el valor de un solo hombre puede ser semilla para muchos. Espero que, donde quiera que estés, esta historia te recuerde mirar con más atención a quien llega sin corbata, porque detrás de una apariencia hay un mundo entero. Escribe en los comentarios qué te pareció esta historia. Dale like, comparte, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta.